En las profundidades silentes de la historia, donde el polvo del tiempo se asienta sobre pergaminos olvidados y tablillas fracturadas, yace un enigma, un eco, casi un susurro de una narrativa que ha sido silenciada, velada, casi borrada de los anales que conocemos como sagrados. ¿Qué si les dijera que las escrituras, tan veneradas y estudiadas, guardan secretos que hasta hoy permanecían ocultos? Secretos de un pueblo, de una herencia, de una identidad que resuena con la fuerza de la tierra misma. Un misterio que, una vez desvelado, redefinirá no solo nuestra comprensión de la Biblia, sino también de nosotros mismos. Prepárense para un viaje a través de los velos del tiempo, donde la verdad, como un río subterráneo, finalmente emerge a la luz. Y mientras nos adentramos en este laberinto de verdades y omisiones, les invito a suscribirse a Verbo Negro, a unirse a esta comunidad que busca desenterrar las raíces de nuestra fe, a cuestionar lo establecido y a encontrar la plenitud de nuestra identidad en la palabra. Porque la búsqueda de la verdad es un camino que no se anda solo. Imaginemos por un momento un vasto lienzo. Un lienzo que los historiadores y teólogos han pintado con colores vibrantes, pero que curiosamente ha dejado grandes áreas en un tono monocromático, casi invisible. Nos han hablado de reinos y de imperios, de profetas y de reyes, de milagros y de juicios. Pero ¿qué ocurre con aquellos que, a pesar de estar intrínsecamente ligados a estas narrativas, parecen desvanecerse en las sombras? Hablamos de la presencia africana en la Biblia, una presencia tan fundamental, tan entrelazada con el tejido mismo de las Escrituras, que su minimización o, en ocasiones, su total omisión es un misterio en sí mismo. Este no es un mero detalle histórico, es una pieza clave para entender la profundidad, la universalidad y la verdadera esencia de la narrativa bíblica. Para desentrañar este misterio, debemos viajar al principio, al Génesis, a los albores de la civilización y a la dispersión de los pueblos. La Biblia, en sus primeras páginas, nos presenta una genealogía, un árbol de la humanidad que se extiende desde Noé, el patriarca que sobrevivió al diluvio, y sus tres hijos, Sem, Jafet y Cam. Es en Cam y en sus descendientes donde encontramos la primera pista, el primer hilo de este tapiz olvidado. Cam tuvo 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, nombres que quizás les suenen lejanos o exóticos. Permítanme desvelar su significado geográfico y étnico. Cus, o Cush, es el antiguo nombre de Nubia y Etiopía, una región del noreste de África. Misraim es el nombre hebreo de Egipto, otro gigante africano. Fut es, en gran medida, identificado con la antigua Libia, en el norte de África. Y Canaán, aunque geográficamente en el Levante, ha sido objeto de debate sobre sus conexiones étnicas con sus hermanos africanos. Aquí, en estos nombres, en estas raíces genealógicas, se encuentra la prueba irrefutable de la profunda conexión africana con los orígenes del mundo bíblico. No son figuras marginales, son pilares de la humanidad postdiluviana. Pero la narrativa no se detiene en estas menciones genéricas, se profundiza, se entrelaza. Pensemos en Egipto, Misraim. ¿Podemos acaso concebir la historia de Israel sin Egipto? ¿Podemos obviar los siglos de esclavitud, el milagro del Éxodo, la figura imponente de Moisés, que fue criado en la corte del faraón, en el corazón de esta civilización africana? La historia de Israel nace, se forja, se templa en el crisol de Egipto, y no es solo un telón de fondo, es un actor principal. La sabiduría egipcia, su arquitectura, su organización, su poderío, todo ello influyó y moldeó a las generaciones de israelitas. Moisés mismo, según el libro de los Hechos, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Esto no es un detalle menor.
Es un reconocimiento de la influencia cultural y educativa de una civilización africana en uno de los mayores líderes bíblicos. La Biblia no oculta la conexión. Somos nosotros quienes, a veces, no la vemos con la claridad que merece. ¿Y qué decir de Cus, de Cush? La tierra de Cus es mencionada repetidamente en las Escrituras, a menudo con un aura de misterio y de poder. Desde el jardín del Edén, donde uno de los ríos, el Pisón, rodea toda la tierra de Havilah, donde hay oro, y esta tierra de Havilah es en ocasiones asociada a la región de Cus, hasta las profecías de Isaías y Sofonías. Los cusitas, los nubios, no son solo un pueblo lejano, son guerreros, comerciantes e incluso, en ocasiones, aliados de Israel. El profeta Sofonías, por ejemplo, anuncia que desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, el pueblo de mi dispersión, me traerán ofrendas. Esto nos habla de una conexión espiritual, de una fe que trasciende fronteras geográficas y étnicas. Nos sugiere que la adoración a Dios no estaba confinada a una sola etnia o a una sola tierra. El alcance de la redención y del conocimiento de Dios era, desde el principio, universal. Pero quizás la figura más icónica que personifica esta conexión africana es la reina de Saba. Su encuentro con el rey Salomón, narrado en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de las Crónicas, es una de las historias más fascinantes y enigmáticas de toda la Biblia. Ella, una reina de un reino lejano, viene a Jerusalén con una caravana de camellos cargados de especias, oro en abundancia y piedras preciosas, para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Su origen geográfico es crucial. Aunque su ubicación exacta es debatida, la tradición más fuerte la sitúa en el antiguo reino de Saba, que abarcaba partes de lo que hoy es Yemen y Etiopía. Esta reina, poderosa, rica, inteligente, viaja desde el corazón de África para buscar la verdad y la sabiduría. Su historia no es solo un relato de opulencia, es un testimonio de la búsqueda de conocimiento, de la curiosidad espiritual y de la interconexión de culturas. Ella es una figura de autoridad, de inteligencia, de riqueza, que emerge de África para interactuar con el corazón del pueblo de Dios. Y su visita no es recibida con extrañeza, sino con respeto y asombro por la sabiduría que ella misma posee y por la que busca. Más allá de las figuras de realeza, encontramos a individuos anónimos, pero no por ello menos significativos. En el libro de Jeremías, en uno de los momentos más oscuros para el profeta, cuando es arrojado a una cisterna fangosa para morir, ¿quién viene a su rescate? Un eunuco cusita llamado Ebed-Melech. Este hombre, un siervo en la casa del rey Sedequías, muestra una compasión y una valentía extraordinarias. Ignorando el riesgo personal, intercede ante el rey y luego organiza el rescate de Jeremías. La Biblia lo describe como un hombre que temía a Jehová. Su acción no solo salva la vida del profeta, sino que también sirve como un faro de justicia y de piedad en un tiempo de corrupción y de apostasía. Ebed-Melech, un africano, es un héroe de la fe, un ejemplo de integridad que brilla en las páginas de las Escrituras. Su historia nos recuerda que la fe y la justicia no tienen color ni fronteras, que la bondad puede surgir de los lugares más inesperados y en los momentos más críticos. El Nuevo Testamento, lejos de romper con esta conexión, la profundiza. La historia de Jesús, su vida y su ministerio también están incrustados en un contexto que, aunque predominantemente judío, no es ajeno a la influencia africana. Pensemos en el viaje de la Sagrada Familia a Egipto. Cuando Herodes busca matar al niño Jesús, José es advertido en un sueño para que huya a Egipto. Es en esta tierra africana donde Jesús encuentra refugio, donde la profecía de Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, se cumple.
Durante sus primeros años formativos, Jesús vivió en África, protegido por su gente, envuelto en su cultura. Este hecho, a menudo pasado por alto, es de una importancia monumental. Significa que el Mesías, el Salvador del mundo, pasó una parte crucial de su infancia en el continente africano. Esta no es una mera coincidencia geográfica, es una parte integral de su historia, un eslabón vital en la cadena de eventos que marcan su vida. Y luego, en el camino hacia la crucifixión, ¿quién es el hombre que es obligado a llevar la cruz de Jesús? Simón de Cirene. Cirene era una ciudad importante en la antigua Libia, en el norte de África. Simón, un africano, es la persona que, de manera forzada pero simbólica, comparte el peso de la redención con Jesús. Él es el que experimenta de primera mano el sufrimiento del Mesías, el que participa directamente en el camino al Calvario. Su nombre resuena a través de los evangelios, un recordatorio perenne de la presencia africana en los eventos más centrales del cristianismo. La tradición incluso sugiere que Simón y su familia se convirtieron en seguidores de Jesús y que sus hijos, Alejandro y Rufo, fueron figuras prominentes en la iglesia primitiva. Este detalle, si bien no explícitamente detallado en los evangelios, es un poderoso testimonio de la integración de los africanos en la comunidad naciente de creyentes. Pero la historia no termina con Simón de Cirene. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos otro personaje fascinante, el eunuco etíope. Este funcionario de alto rango, tesorero de la reina Candace de Etiopía, viaja a Jerusalén para adorar. En su camino de regreso, mientras lee el profeta Isaías, es abordado por Felipe, el evangelista. Felipe le explica las Escrituras y el eunuco, comprendiendo el mensaje, pide ser bautizado. Esta conversión es trascendental. Es el primer converso no judío registrado en el libro de Hechos, y su bautismo marca un hito en la expansión del evangelio más allá de las fronteras de Israel. Él lleva el mensaje de Jesús de vuelta a Etiopía, a África, sembrando las semillas del cristianismo en la tierra de sus ancestros. La iglesia etíope, una de las más antiguas del mundo, traza sus orígenes a este evento. Esto no es una historia menor, es la historia de cómo la fe se extendió a un continente entero a través de la acción de un solo hombre, un hombre africano, que buscaba la verdad en las Escrituras. La presencia de africanos en la Biblia no es un accidente, ni una nota a pie de página. Es una parte intrínseca, fundamental, del tapiz divino. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los pueblos de África están presentes, no como meros espectadores, sino como participantes activos, como figuras de fe, de poder, de sabiduría y de redención. Entonces, ¿por qué esta historia ha sido en gran medida ocultada o minimizada? ¿Por qué no se nos enseña con la misma vehemencia que otras narrativas bíblicas? La respuesta a esta pregunta es compleja y multifacética. A lo largo de la historia, las interpretaciones bíblicas han estado influenciadas por contextos culturales, políticos y sociales. Durante siglos, la teología occidental, especialmente en el contexto del colonialismo y la esclavitud, tendió a eurocentrizar la narrativa bíblica, relegando a un segundo plano o incluso distorsionando la presencia de pueblos no europeos. La maldición de Cam, una interpretación errónea y malintencionada de Génesis 9, 20, 27, fue utilizada para justificar la esclavitud y la subyugación de los pueblos africanos, a pesar de que el texto original no tiene ninguna conexión con la raza o con el color de la piel. Esta tergiversación profundamente arraigada contribuyó a borrar la rica herencia africana de las Escrituras y a promover una narrativa que despojaba a los africanos de su dignidad y de su lugar en la historia sagrada. La omisión no fue accidental, fue una construcción deliberada, un intento de reescribir la historia para justificar agendas de poder y de opresión. Pero la verdad, como el agua,
siempre encuentra su camino. A medida que avanzamos en el tiempo, a medida que las nuevas generaciones de eruditos y teólogos, muchos de ellos afrodescendientes, han comenzado a reexaminar las escrituras con una lente fresca, la historia oculta ha comenzado a emerger. Se han desenterrado los nombres, se han conectado los puntos, se ha restaurado el honor. La investigación arqueológica, lingüística e histórica ha corroborado lo que la lectura cuidadosa de la Biblia ya sugería. África no es un mero accesorio en la historia bíblica, es un actor principal. Sus pueblos, sus culturas, sus reinos están inextricablemente unidos al desarrollo de la fe judeocristiana. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que la Biblia es más vasta, más inclusiva de lo que quizás nos enseñaron. Significa que la redención de Dios no está limitada por raza, por geografía o por cultura. Significa que la historia de la fe es, en su esencia, una historia global que abarca a todos los pueblos de la tierra. Para aquellos que buscan verse reflejados en las Escrituras, para aquellos que anhelan una conexión más profunda con su identidad espiritual, esta revelación es un faro de esperanza. Es un recordatorio de que somos parte de una narrativa sagrada que es mucho más grande y diversa de lo que imaginábamos. Es una invitación a reclamar nuestra herencia, a reconocer nuestra presencia y a celebrar la riqueza de la fe en todas sus expresiones. La historia bíblica de los pueblos negros, lejos de ser un mero apéndice, es un testimonio de su resiliencia, de su fe inquebrantable y de su papel fundamental en el plan divino. Desde los reyes y las reinas de Cus y Saba, hasta los humildes siervos como Ebed-Melech y los portadores de la cruz como Simón de Cirene, la presencia africana resuena con fuerza y con significado. Es una historia de sufrimiento, sí, pero también de resistencia, de dignidad y de redención. Es una historia que nos desafía a mirar más allá de las interpretaciones superficiales, a cavar más profundo, a buscar la verdad con un corazón abierto y con una mente inquisitiva. Este misterio, que la Biblia no explica de forma explícita, pero sí revela a través de sus hilos conductores, nos invita a una relectura, a una reevaluación. Nos insta a reconocer que la voz de Dios ha resonado a través de todas las culturas y de todas las razas, y que su amor y su plan de salvación son verdaderamente universales. La historia de la fe es nuestra historia, la historia de todos. Y al desvelar estas verdades ocultas, no solo enriquecemos nuestra comprensión de las Escrituras, sino que también fortalecemos nuestra identidad, nuestra esperanza y nuestra conexión con el propósito divino. Que esta revelación no sea un punto final, sino un nuevo comienzo. Un punto de partida para una exploración más profunda, un diálogo más abierto y una comprensión más inclusiva de la palabra de Dios. Porque la verdad, una vez que se desvela, tiene el poder de transformar, de liberar y de unir. Y en este viaje de descubrimiento, en esta búsqueda de la verdad que nos hace libres, les invitamos a seguir explorando con nosotros. Si esta historia ha resonado en su espíritu, si ha encendido una chispa de curiosidad o de reconocimiento, les pedimos que compartan este vídeo con aquellos que también buscan respuestas, que se unan a nuestra comunidad, que dejen sus comentarios, sus reflexiones, sus propias experiencias y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a Verbo Negro, porque juntos seguiremos desenterrando las verdades que la historia ha intentado ocultar, revelando la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios para todos nosotros. La historia negra que la Biblia no explicó, hasta hoy ha sido desvelada. Y es solo el comienzo. Exte, montaña de Madiba. Amanecer, un sol naranja y púrpura se eleva sobre un paisaje montañoso africano, bañando la sabana en una luz dorada. El viento susurra a través de la hierba alta. La cámara se eleva lentamente, revelando la inmensidad de la naturaleza. Narrador B.O.
Hemos desvelado un velo, hemos abierto una puerta, pero como en cualquier gran viaje, el descubrimiento de una verdad no es el final, sino la invitación a un sendero aún más vasto, a un paisaje más complejo y sin duda más hermoso. La historia negra en la Biblia, que muchos han obviado o deliberadamente silenciado, no es un mero apéndice, un pie de página insignificante. Es de hecho un hilo vibrante y esencial tejido en el tapiz mismo de la narrativa divina. INT, Biblioteca Antigua. Día. Una mesa de madera oscura está llena de libros antiguos, mapas descoloridos y pergaminos. Manos del narrador cuidadosamente abren un volumen grueso. La luz del sol entra por una ventana de arco, iluminando motas de polvo en el aire. Narrador, veo. Hoy nos adentraremos aún más profundo. Exploraremos cómo la presencia africana no solo salpica las páginas de las escrituras, sino que las impregna, las moldea y les otorga una resonancia que, al ser ignorada, deja un vacío en nuestra comprensión global de la fe. No se trata solo de identificar nombres o lugares, se trata de reconocer una cosmovisión, una resistencia, una sabiduría y una contribución que ha sido sistemáticamente marginada, empobrecida y en ocasiones despojada de su legítimo lugar en la historia sagrada. Animación. Mapa antiguo del Medio Oriente y África. Un mapa antiguo se despliega. Líneas de comercio y migración se iluminan, conectando Egipto, Etiopía, Kus, Nubia y otras regiones africanas con Israel y el Medio Oriente. Narrador, veo. Pensemos en el Éxodo, la narrativa central de la liberación del pueblo de Israel. ¿Dónde se gesta esta liberación? En Egipto, una civilización africana. Moisés, el gran libertador, nace y se cría en este contexto. Su propia identidad, su formación, sus primeros años están intrínsecamente ligados a la cultura y la sociedad egipcia. No es un detalle menor, es el crisol donde se forja el líder que Dios elige para llevar a cabo su plan. Flashback. Moisés en la corte egipcia. Noche. Un joven Moisés, vestido con ropas egipcias, camina por los opulentos pasillos de un palacio. Jeroglíficos adornan las paredes. Escenas de la vida en la corte, de estudio y de entrenamiento militar. Narrador, veo. Felice. La sabiduría de Egipto, su conocimiento en arquitectura, medicina, astronomía, derecho. ¿Cuánto de esto pudo haber influido en la organización de Israel en el desierto? La ley mosaica, aunque divinamente inspirada, no surgió en un vacío cultural. Se desarrolló en un entorno donde las leyes y las estructuras sociales egipcias eran predominantes. Ignorar esta influencia es empobrecer la rica interacción cultural que define los primeros capítulos de la historia de Israel. INT. Estudio del narrador. Día, primer plano del narrador, mirando directamente a la cámara. Narrador. Pero la conexión africana va mucho más allá de Egipto. Si nos adentramos en el Génesis, encontramos la figura de Cus, hijo de Cam, nieto de Noé. Cus es el progenitor de una vasta línea de pueblos, muchos de ellos asentados en lo que hoy conocemos como Etiopía, Sudán y otras regiones del noreste de África. La Biblia no solo los menciona, sino que los integra en la genealogía seminal de la humanidad. Animación, genealogía bíblica. Un árbol genealógico se despliega, mostrando las líneas de Noé, Cam, Cus y sus descendientes, con referencias a regiones geográficas. Narrador, B.O. Los cusitas o etíopes aparecen repetidamente en las escrituras, no como figuras marginales, sino a menudo en roles de gran relevancia. Pensemos en el eunuco etíope en el libro de los Hechos. Este hombre, un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía, viaja a Jerusalén para adorar. No es un pagano ignorante, es un buscador de la verdad, un devoto que lee las profecías de Isaías. Flashback, Felipe y el eunuco etíope, carretera en el desierto. Día Felipe, sentado junto al eunuco etíope en su carro, le explica las escrituras.
El eunuco, con ropas ricas y turbante, escucha atentamente. El sol del desierto es implacable. Narrador. Veo. La conversión del eunuco etíope es un momento pivotal. Es la primera conversión de un gentil registrada en el libro de los Hechos, un evento que prefigura la expansión universal del Evangelio. Y el hecho de que sea un africano de alto rango quien reciba esta revelación y quien la lleve de vuelta a su tierra natal no puede ser subestimado. Es la semilla del cristianismo sembrada en África mucho antes de que llegara a muchas partes de Europa. Narrador. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones o leído comentarios que minimizan este evento o que no enfatizan la importancia de su origen africano? Este hombre no era un converso de segunda categoría, era un pionero, un embajador de la fe en un continente que, según la narrativa occidental predominante, solo recibiría el Evangelio siglos después, a través de misioneros europeos. Esta es una distorsión histórica y teológica que debemos corregir. INT. Biblioteca Antigua. Día el narrador. Hojea un libro de historia antigua, señalando ilustraciones de antiguas civilizaciones africanas. Narrador. Veo. La reina de Saba, otro personaje bíblico de inmensa relevancia, es a menudo descrita como una figura exótica y misteriosa. Sin embargo, las tradiciones etíopes la identifican firmemente como la reina Maqueda de Etiopía. Su visita al rey Salomón no fue un mero encuentro diplomático, fue un intercambio de sabiduría, de riquezas, de culturas. Ella vino buscando conocimiento, y su inquisición y su asombro ante la sabiduría de Salomón son profundamente registrados. Flashback. Reina de Saba y Salomón. Palacio de Jerusalén. Día. La reina de Saba, ataviada con joyas y ropas lujosas, se sienta frente a Salomón en un trono. A su alrededor sirvientes y consejeros. La escena irradia opulencia y solemnidad. Narrador. Veo. Esta interacción no solo demuestra la existencia de reinos africanos poderosos y sofisticados en la antigüedad, sino que también subraya la interconexión de estas civilizaciones con Israel. La reina de Saba no era una forastera aislada, era la líder de un imperio que comerciaba, interactuaba y compartía conocimientos con el mundo conocido. Su legado, y el de su pueblo, no es un apéndice de la historia bíblica, sino una parte integral de ella. Narrador. Y aquí es donde la narrativa histórica se entrelaza con la fe. La tradición etíope, conocida como el Kebra Nagast, afirma que la reina de Saba y Salomón tuvieron un hijo, Menelik I, quien se convirtió en el primer emperador de Etiopía, y según la leyenda, llevó el Arca de la Alianza a Aksum, donde supuestamente reside hasta el día de hoy. Más allá de la literalidad de esta leyenda, lo que nos revela es una profunda conexión, una apropiación de la narrativa bíblica por parte de una cultura africana que la integra en su propia identidad nacional y religiosa. Animación. Arca de la Alianza. Una representación estilizada del Arca de la Alianza, con una luz que emana de ella. Narrador. Veo. Esta tradición, a menudo descartada como un mito folclórico, es en realidad un testimonio poderoso de cómo la fe bíblica echó raíces profundas en África, no como una importación colonial, sino como una semilla que encontró tierra fértil y creció en formas únicas y vibrantes. Es una narrativa de fe que se desarrolla en un contexto africano, con personajes africanos, y que ha sido transmitida de generación en generación. INT. Estudio del narrador. Día. El narrador se levanta y camina hacia una pizarra llena de notas y esquemas. Narrador. Pero la presencia africana en la Biblia no se limita a figuras de autoridad o a eventos históricos. También se manifiesta en la geografía, en la toponimia. Nombres como el río Nilo, la tierra de Punt, el Mar Rojo, todos evocan un paisaje africano que es omnipresente en las escrituras. El desierto, ese crisol de la fe, es un desierto que comparte características con los vastos desiertos de África.
Animación. Mapa de la región con nombres geográficos. Un mapa detallado de la región, con nombres de ríos, montañas y desiertos africanos resaltados. Narrador B.O. Incluso en los momentos de mayor peligro y persecución, la Biblia nos muestra una conexión ineludible con África. Cuando Herodes busca matar al niño Jesús, ¿dónde encuentran refugio José y María? En Egipto. Una vez más, es África quien ofrece santuario al Mesías, quien lo protege de la tiranía. Flashback, la huida a Egipto. Noche. José, María y el niño Jesús, montados en un asno, viajan bajo la luz de la luna a través de un paisaje desértico. En el fondo se vislumbran las siluetas de las pirámides. Narrador B.O. Este episodio, a menudo romantizado o idealizado, es un recordatorio de que la misma vida de Jesús estuvo ligada a la tierra africana. Él vivió allí, respiró su aire, fue parte de su comunidad, aunque fuera por un breve período. ¿Cuánto de esa experiencia pudo haber permeado su conciencia, su comprensión del mundo, su compasión por los marginados y los refugiados? Narrador. La interpretación occidental de la Biblia a menudo ha tendido a blanquear estas narrativas, a despojarlas de su contexto africano, a presentarlas de una manera que se ajusta a una visión eurocéntrica de la historia sagrada. Esto no es solo una omisión, es una distorsión. Es una forma de borrar la contribución de un continente entero a la historia de la fe. INT, Estudio del Narrador. Día. El narrador se sienta en su escritorio, rodeado de libros. Narrador. Pensemos en los profetas. Jeremías, por ejemplo, fue llevado a Egipto. Ezequiel profetizó sobre Egipto y sus conexiones con otras naciones africanas. Isaías habló de los mensajeros rápidos de Cus. Estas no son menciones incidentales, son elementos integrales de las profecías y de la geopolítica de la época. Animación. Mapa político antiguo. Un mapa que muestra las interacciones políticas y comerciales entre Israel, Egipto, Cus y otras naciones del Medio Oriente y África. Narrador B.O. La Biblia nos presenta un mundo interconectado, donde las fronteras geográficas y culturales eran más fluidas de lo que a menudo se nos ha enseñado. Las ideas, el comercio, las personas se movían constantemente entre África, Asia y Europa. Y en este crisol de culturas, la fe de Israel se desarrolló, se expandió y se transformó. Narrador. Pero el impacto de la presencia africana en la Biblia no es solo histórico o geográfico, también es teológico. La universalidad del plan de salvación de Dios se ve reforzada por la inclusión de pueblos africanos desde los primeros momentos de la historia bíblica. La promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra no era una promesa exclusiva para un grupo étnico o geográfico. Incluía a los cusitas, a los egipcios, a todos los pueblos que habitaban el continente africano. INT, Biblioteca Antigua. Día, el narrador sostiene un pergamino antiguo, como si estuviera leyendo de él. Narrador, B.O. En el Nuevo Testamento, más allá del eunuco etíope y la huida a Egipto, encontramos otra figura de inmensa importancia, Simón de Cirene. Cirene era una ciudad en la actual Libia, en el norte de África. Simón, un africano, es el hombre que es obligado a llevar la cruz de Jesús en su camino al Calvario. Flashback. Simón de Cirene, llevando la cruz, calle de Jerusalén. Día. Simón de Cirene, un hombre de piel oscura, con ropas sencillas, lucha bajo el peso de la cruz, ayudando a Jesús. La multitud observa. La escena es sombría y emotiva. Narrador B.O. Este acto, forzado pero lleno de un significado profundo, coloca a un africano en el centro del evento más trascendental de la fe cristiana, la crucifixión. Es un testimonio de que, en el momento culminante del sacrificio de Cristo, un hijo de África estuvo allí, compartiendo la carga, participando en el sufrimiento redentor. Narrador. ¿Es una coincidencia?
¿O es una señal de que la participación africana en la narrativa divina es mucho más profunda de lo que la historia oficial nos ha permitido ver? Simón de Cirene no es un personaje secundario. Es el hombre que literalmente ayuda a Jesús a llevar el peso de la humanidad. Su presencia es un recordatorio de que la salvación es para todos y que la humanidad, en su diversidad, estuvo presente en el Gólgota. INT. Estudio del narrador. Día. El narrador habla con pasión a la cámara. Narrador. Y después de la resurrección, ¿qué sucede? La iglesia primitiva se expande y África juega un papel crucial. Alejandría en Egipto se convierte en uno de los centros intelectuales y teológicos más importantes del cristianismo primitivo. Padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, Orígenes, Atanasio, Cirilo de Alejandría, todos ellos figuras titánicas de la teología cristiana, florecieron en suelo africano. Animación. Mapa de la expansión del cristianismo. Un mapa que muestra la expansión del cristianismo desde Jerusalén, con focos importantes en Alejandría, Cartago y otras ciudades africanas. Narrador Veo. Estos hombres no solo defendieron la fe contra las herejías, sino que también desarrollaron doctrinas fundamentales que aún hoy son pilares del cristianismo. La teología trinitaria, la cristología, la exégesis bíblica. Gran parte de lo que hoy consideramos la ortodoxia cristiana fue moldeado en las vibrantes escuelas teológicas de África. Narrador. Y no olvidemos a Agustín de Hipona, el coloso de la teología occidental, nacido en Tagaste, en la actual Argelia. Su impacto en el pensamiento cristiano es incalculable. Sus escritos sobre la gracia, el pecado original, la predestinación, han influido en generaciones de teólogos y filósofos. Agustín era africano. Su mente brillante, su profunda espiritualidad, su capacidad para articular verdades complejas, todo ello surgió de un contexto africano. Flashback. Agustín de Hipona. Estudio. Noche. Agustín, joven y pensativo, escribe a la luz de una vela. Pergaminos y libros lo rodean. Narrador. Veo. ¿Por qué entonces la narrativa dominante ha borrado o minimizado la africanidad de estas figuras? ¿Por qué se les presenta a menudo como si fueran europeos o como si su origen geográfico fuera irrelevante? Porque reconocer su africanidad desafía una visión eurocéntrica de la historia de la Iglesia, una visión que ha intentado presentar el cristianismo como una religión intrínsecamente occidental. Narrador. La verdad es que el cristianismo es, en sus raíces, una religión del Medio Oriente, que encontró un terreno fértil en África antes de extenderse ampliamente por Europa. La iglesia africana no es una iglesia misionada en el sentido colonial de la palabra. Es una iglesia fundacional, una iglesia que contribuyó de manera decisiva a la formación de la doctrina cristiana y a la preservación de las Escrituras. INT. Biblioteca Antigua. Día primer plano de un mapa antiguo de la diáspora africana. Narrador. Veo. Pero la historia de la presencia africana en la Biblia y en la fe cristiana no termina con los padres de la Iglesia. Su eco resuena a través de los siglos, incluso en los momentos más oscuros de la historia. La esclavitud transatlántica, una de las mayores atrocidades de la humanidad, llevó a millones de africanos a las Américas, y con ellos llevaron su fe, sus himnos, sus ritos, sus esperanzas. Flashback. Esclavos africanos cantando, plantación, atardecer. Un grupo de esclavos africanos trabajando en un campo de algodón canta con melancolía y esperanza. El sol se pone en el horizonte. Narrador. Veo. En medio de la opresión y la deshumanización, la fe bíblica, a menudo reinterpretada a través de sus propias lentes culturales y espirituales, se convirtió en una fuente de resistencia, de dignidad y de esperanza. Los spirituals negros, los cánticos de libertad, estaban imbuidos de las narrativas del Éxodo, de la liberación de Israel, de la promesa de un Dios que ve el sufrimiento de su pueblo. Narrador.
Esta es una conexión vital. Los descendientes de aquellos que fueron arrancados de su tierra ancestral encontraron consuelo y fuerza en las mismas escrituras que hablaban de sus antepasados africanos. La historia de José en Egipto, la liberación de Moisés, la resiliencia de los profetas. Estas historias resonaban de una manera profunda y personal con la experiencia del pueblo africano esclavizado. Int, estudio del narrador. Día, el narrador se apoya en su escritorio, con una expresión seria. Narrador. Hemos sido condicionados a ver la historia de la fe como una línea recta que va de Jerusalén a Roma y de ahí a Europa Occidental. Pero esta es una visión sesgada e incompleta. La verdad es que la fe se extendió en múltiples direcciones, y África no fue solo un receptor pasivo, sino un actor fundamental en su desarrollo y preservación. Narrador. La negación de la presencia africana en la Biblia y en la historia del cristianismo no es solo un error histórico, es una forma de deshumanizar, de borrar la identidad y la contribución de un continente entero. Es una forma de mantener la narrativa de que la civilización, la sabiduría y la espiritualidad son prerrogativas de ciertas razas o culturas, y esta narrativa es falsa y peligrosa. Animación. Mundo interconectado. Un globo terráqueo gira, mostrando las conexiones entre continentes con líneas de luz que representan el flujo de ideas y personas. Narrador. Veo. Al desenterrar estas verdades, no estamos reescribiendo la Biblia, estamos leyéndola con nuevos ojos, con una mente más abierta y un corazón más receptivo a la universalidad de la palabra de Dios. Estamos permitiendo que las Escrituras hablen por sí mismas, sin los filtros de prejuicios culturales o raciales. Narrador. Y al hacerlo, descubrimos una Biblia más rica, más compleja, más inclusiva. Una Biblia donde la voz de Dios resuena en todos los tonos de piel, en todas las lenguas, en todas las culturas. Una Biblia que nos desafía a derribar las barreras que hemos construido entre nosotros y a reconocer la humanidad compartida que nos une. INT, Biblioteca Antigua. Día el narrador cierra el libro antiguo con reverencia. Narrador, veo. Este viaje de descubrimiento es un viaje de sanación. Es una oportunidad para rectificar errores históricos, para restaurar la dignidad de aquellos cuyas contribuciones han sido minimizadas y para enriquecer nuestra propia comprensión de la fe. Narrador. Pero no nos detengamos aquí. La exploración de la presencia africana en la Biblia es solo una de las muchas verdades que esperan ser reveladas. Hay otras voces, otras culturas, otras perspectivas que también han sido marginadas en la narrativa dominante de la fe. Y es nuestro deber, como buscadores de la verdad, escucharlas. XT, Montaña de Madiba. Atardecer. El sol se pone, pintando el cielo con tonos de rojo, naranja y morado. La cámara se aleja, revelando la vastedad del paisaje africano. Narrador, veo. Que esta revelación no sea un final, sino un nuevo comienzo. Un catalizador para un estudio más profundo, un diálogo más honesto y una comprensión más inclusiva de la palabra de Dios. Porque la verdad, en su plenitud, tiene el poder de transformar, de liberar y de unir a toda la humanidad bajo la luz del amor divino. Narrador. Les invitamos a continuar este viaje con nosotros, a seguir haciendo preguntas, a seguir buscando respuestas, a compartir sus propias reflexiones y experiencias, y por supuesto a suscribirse a Verbo Negro, para que juntos podamos seguir desenterrando las verdades que la historia ha intentado ocultar, revelando la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios para todos nosotros. La historia negra que la Biblia no explicó hasta hoy ha sido desvelada y es, verdaderamente, solo el comienzo de un entendimiento más profundo y más completo de nuestra fe compartida. INT. Aula universitaria. Noche. Las luces tenues iluminan un aula moderna.
En el centro de la sala, un panel de 3 expertos de diversas etnias está sentado frente a una audiencia atenta. Una moderadora, Ana, 40, carismática y elocuente, da la bienvenida. Ana, buenas noches a todos. Bienvenidos a este panel de discusión especial, una extensión de la increíble serie que acabamos de presenciar. Estamos aquí para profundizar en las implicaciones de lo que hemos aprendido y para explorar cómo esta revelación impacta nuestra comprensión actual de la fe y la historia. Me complace presentar a nuestros distinguidos panelistas, la doctora Imani Kumi, teóloga especializada en estudios africanos, el doctor Mateo Silva, historiador de las religiones antiguas, y la doctora Elena Petrova, experta en hermenéutica bíblica. Los panelistas asienten y sonríen a la audiencia. Ana, doctora Kumi, si me permite empezar por usted. Hemos visto cómo la narrativa dominante ha minimizado la presencia africana en la Biblia. ¿Podría explicarnos en qué medida esta omisión ha afectado la percepción de la fe entre las comunidades africanas y afrodescendientes? D.R.A. Imani Kumi. Gracias, Ana. La omisión no es solo una cuestión de falta de información, es una forma de despojo. Cuando la narrativa bíblica se presenta de forma eurocéntrica, se priva a las comunidades africanas de su herencia espiritual. Se les hace creer que su fe es una importación, algo ajeno a su propia historia y a su propia identidad. Esto ha generado, históricamente, un profundo desarraigo, una sensación de no pertenencia que ha tenido consecuencias devastadoras para la autoestima y la resiliencia de estas comunidades. La Biblia, que debería ser una fuente de empoderamiento y conexión, se convierte en un espejo que no refleja su rostro. Ana, Dr. Silva, desde su perspectiva como historiador, ¿podría darnos ejemplos concretos de cómo la arqueología y los estudios históricos están corroborando la presencia africana en los textos bíblicos, desafiando las interpretaciones tradicionales? Dr. Mateo Silva. Por supuesto, Ana. Pensemos, por ejemplo, en el reino de Cus, a menudo mencionado como Etiopía en la Biblia. Durante siglos se le ha restado importancia o se le ha interpretado de forma ambigua. Sin embargo, la arqueología moderna ha revelado la sofisticación de estas civilizaciones, sus conexiones con Egipto y el Levante, y su influencia política y cultural en la región. Tenemos evidencias de inscripciones, artefactos y documentos que demuestran la interacción constante entre Cush y el antiguo Israel. La reina de Saba, a menudo imaginada como una figura exótica y lejana, era una gobernante poderosa de un reino en el sur de Arabia y el Cuerno de África, con una riqueza y un poder que rivalizaban con los de Salomón. Su visita no fue un mero cuento de hadas, sino un encuentro diplomático de gran importancia geopolítica. Los mismos etíopes que encontramos en el Nuevo Testamento, como el eunuco bautizado por Felipe, no eran figuras aisladas. Representaban una comunidad judía y luego cristiana vibrante en el noreste de África. Ana, doctora Petrova, esta relectura de la Biblia, ¿cómo nos invita a una hermenéutica más inclusiva? ¿Qué herramientas podemos utilizar para desentrañar estas verdades que han permanecido ocultas? Dra. Elena Petrova. La hermenéutica, la ciencia de la interpretación, no es neutral. Siempre está influenciada por la perspectiva del intérprete. Para una hermenéutica más inclusiva, necesitamos descolonizar nuestra mirada. Esto significa, primero, reconocer nuestros propios sesgos. Segundo, prestar atención a los silencios del texto, a lo que no se dice explícitamente, pero que puede inferirse a través de un estudio contextual más profundo. Tercero, y crucial, escuchar a las voces de las comunidades que han sido marginadas, sus interpretaciones, sus tradiciones orales, sus experiencias vividas, son fuentes valiosas de conocimiento que enriquecen nuestra comprensión del texto. Por ejemplo, la figura de Jeremías, que según algunas tradiciones africanas
Viajó a Egipto con el remanente de Judá y estableció una comunidad judía allí. Esta narrativa, aunque no se detalla en la Biblia hebrea, es parte de una tradición oral rica que merece ser explorada. O la figura de Simón de Cirene, a quien a menudo se le representa como un hombre blanco en el arte occidental, pero que era de Cirene, una ciudad en la actual Libia, un hombre africano que ayudó a Jesús a cargar la cruz. Su acto de compasión es un testimonio de la conexión africana con el corazón mismo de la historia de la salvación. Ana, fascinante. Dr. Kumi, usted mencionó el desarraigo. ¿Cómo puede esta nueva comprensión, esta revalidación de la presencia africana en la Biblia, contribuir a la sanación y al empoderamiento de las comunidades afrodescendientes hoy en día? Dra. Imani Kumi. Es un proceso de restauración de la dignidad. Cuando las personas ven su propia historia, su propia cultura, reflejada en las escrituras que consideran sagradas, experimentan un profundo sentido de pertenencia y validación. Deja de ser una fe impuesta para convertirse en una fe propia. Esto les da la fuerza para desafiar las narrativas de inferioridad, para reclamar su lugar en la historia de la salvación. Les permite ver a Dios obrando a través de su propia gente, en sus propias tierras, desde tiempos inmemoriales. Pensemos en el Éxodo. Moisés se casa con Séfora, una mujer madianita, cuyo pueblo tenía conexiones con el noreste de África. La misma huida de la Sagrada Familia a Egipto, a un país africano, para escapar de Herodes. Son recordatorios poderosos de que África no es periférica sino central en la narrativa bíblica. Dr. Mateo Silva. Y no solo eso, Dr. Kumi, también nos obliga a reexaminar la geografía bíblica. Tendemos a pensar en la Tierra Santa como una entidad aislada, pero estaba en el cruce de civilizaciones. Egipto, Cus, Etiopía, eran potencias con las que Israel interactuaba constantemente. Los ríos de Etiopía, mencionados en el Génesis, la presencia de mercenarios cusitas en los ejércitos egipcios y asirios, la influencia de la sabiduría egipcia en la literatura sapiencial de Israel, todo esto pinta un cuadro mucho más complejo y diverso de la antigüedad. La misma reina de Saba trae oro, especias y piedras preciosas, productos que, por su naturaleza, conectan su reino con vastas redes comerciales que se extendían por África. Dra. Elena Petrova. Y desde una perspectiva teológica, nos desafía a ampliar nuestra comprensión de la universalidad de Dios. Si Dios se reveló y actuó de manera significativa en contextos africanos, entonces la imagen de Dios no puede ser limitada a una sola cultura o etnia. Esto fomenta una teología más inclusiva, que celebra la diversidad como un reflejo de la gloria divina. Nos invita a ver la imagen de Dios en todas las personas, sin importar su origen. El apóstol Pablo, en Hechos, dice que Dios, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Esta verdad cobra un significado aún más profundo cuando reconocemos la diversidad inherente desde el principio de la historia bíblica. Ana, hablamos de la importancia de esta revelación para las comunidades afrodescendientes. Pero, ¿qué implicaciones tiene para las comunidades cristianas y judías que históricamente han mantenido una narrativa más eurocéntrica? Dr. Mateo Silva. Para las comunidades eurocéntricas, esta es una oportunidad para la humildad y la corrección. Nos obliga a confrontar los legados del colonialismo y el racismo que han permeado la interpretación bíblica. Es una invitación a desaprender y reaprender, a ver la Biblia con ojos nuevos. Al reconocer la presencia africana, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también nos unimos a una corriente más amplia de fe que trasciende fronteras geográficas y raciales. Nos permite ver la plenitud de la historia de la salvación. Dra. Imani Kumi. Y es una oportunidad para la reconciliación. Cuando las comunidades eurocéntricas
reconocen y validan la contribución africana a la fe, se derriban barreras y se construyen puentes. Es un paso vital hacia la sanación de las heridas históricas causadas por la marginación y la opresión. Es un acto de justicia epistémica. Dr. Elena Petrova. Desde el punto de vista hermenéutico, nos impulsa a una lectura más crítica y responsable del texto. No se trata solo de añadir unas cuantas figuras africanas a la lista. Se trata de una reestructuración fundamental de nuestra comprensión de la Biblia. Nos hace cuestionar qué otras voces han sido silenciadas, qué otras perspectivas han sido ignoradas. Esto abre la puerta a una lectura más rica y multifacética de las Escrituras. Nos enseña a buscar la verdad no solo en lo obvio, sino también en lo sutil, en lo que ha sido deliberadamente oscurecido. Ana, excelente. Ahora, me gustaría que nos adentráramos en algunos ejemplos específicos que quizás no se hayan abordado en profundidad en la serie, pero que son igualmente reveladores. Doctora, Kumi, ¿podría compartirnos algunos? Dr. Imani Kumi, claro. Pensemos en la figura de la mujer cananea en el Nuevo Testamento. A menudo se la presenta simplemente como una extranjera, pero si consideramos el contexto geográfico y cultural, ella representa a los pueblos que habitaban la región, muchos de los cuales tenían conexiones con el norte de África y las culturas semíticas. Su fe, su persistencia, su desafío a las normas sociales de la época son un testimonio de la presencia de la fe más allá de las fronteras de Israel. También la mención de Libia, Egipto y Etiopía en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió y los apóstoles hablaron en diferentes lenguas. Esto demuestra que desde los inicios del cristianismo ya había una presencia africana significativa en la comunidad de creyentes. No eran meros oyentes, eran parte activa de la manifestación del Espíritu. Dr. Mateo Silva. Y si volvemos al Antiguo Testamento, la figura de Agar, la esclava egipcia de Sara, es fundamental. Aunque a menudo se la ve como una figura trágica, es la primera persona en la Biblia a la que se le aparece un ángel y le da una promesa. Y su hijo, Ismael, es el padre de una gran nación. Su historia es un recordatorio de que Dios escucha el clamor de los marginados, incluso de aquellos que son de origen africano o están en situaciones de vulnerabilidad. Su historia es una historia de resiliencia y de la fidelidad de Dios. Dr. Elena Petrova. Y en el libro de los Salmos encontramos versículos como Etiopía extenderá sus manos a Dios. Salmo 68:31. Este no es un versículo aislado, es un testimonio de la expectativa de que los pueblos africanos, los etíopes, reconocerán y adorarán a Dios. Es una profecía de inclusión, de que la salvación no está limitada a un solo pueblo, sino que se extiende a todas las naciones, incluyendo aquellas de origen africano. En una época donde se tiende a ver a África como un continente que recibe la fe, estos versículos nos recuerdan que África siempre ha estado presente en el plan divino. Aná, estos ejemplos son poderosos y nos invitan a una lectura mucho más rica. ¿Cómo podemos asegurar que esta nueva comprensión no se quede solo en el ámbito académico, sino que llegue a las congregaciones, a las escuelas dominicales, a los hogares? Dr. Imani Kumi. Es un trabajo de educación constante y de sensibilización. Necesitamos crear materiales didácticos que incorporen esta perspectiva, traducir textos académicos a un lenguaje accesible para todos. Los líderes religiosos tienen un papel crucial en predicar y enseñar estas verdades desde el púlpito. Y, fundamentalmente, las comunidades afrodescendientes deben ser empoderadas para contar sus propias historias, para interpretar la Biblia desde su propia experiencia. Dr. Mateo Silva. Las artes también juegan un papel vital. La música, el arte visual, el teatro, las representaciones visuales de los personajes bíblicos, por ejemplo, tienen un impacto enorme.
Si siempre vemos a un Jesús blanco, a los apóstoles blancos, a los profetas blancos, se refuerza la narrativa eurocéntrica. Necesitamos ver representaciones que reflejen la diversidad real del mundo bíblico. Producir series como Verbo Negro es un paso monumental en esa dirección. Dr. Elena Petrova, y fomentar el diálogo abierto y respetuoso. No se trata de reemplazar una narrativa con otra, sino de enriquecer la existente con perspectivas que han sido silenciadas. Esto implica escuchar activamente, estar dispuesto a cuestionar nuestras propias suposiciones y aprender de los demás. La mesa de estudio bíblico debe ser un espacio de inclusión, donde todas las voces sean valoradas. Ana, mirando hacia el futuro, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentamos al integrar plenamente esta comprensión de la presencia africana en la Biblia en la corriente principal de la fe? Dr. Imani Kumi. El mayor desafío es la resistencia al cambio, la inercia de las tradiciones establecidas. Hay quienes se sienten amenazados por esta relectura porque desafía su visión del mundo y su comprensión de la fe. Superar esa resistencia requiere paciencia, perseverancia y un compromiso inquebrantable con la verdad. Y también la necesidad de no caer en la trampa de una afrocentricidad excluyente, sino de buscar una verdad inclusiva que reconozca la diversidad de todas las culturas. Dr. Mateo Silva. Desde una perspectiva histórica, el desafío es continuar la investigación rigurosa. Aún hay mucho por descubrir en la arqueología, en los textos antiguos, en las tradiciones orales. Necesitamos más financiación para la investigación, más becarios dedicados a este campo y la difusión de estos hallazgos de manera que sean comprensibles para el público en general. Dr. Elena Petrova. Y hermenéuticamente, el desafío es desarrollar metodologías que nos permitan abordar la complejidad de estas verdades sin simplificarlas en exceso. Es un equilibrio delicado entre la rigurosidad académica y la accesibilidad para el creyente común. Necesitamos enseñar a las personas a leer la Biblia críticamente, a hacer preguntas, a buscar el contexto, a entender que la interpretación es un proceso dinámico y en constante evolución. Ana, hemos hablado mucho sobre el pasado y el presente. ¿Cómo esta revelación de la presencia africana en la Biblia nos equipa para enfrentar los desafíos del futuro, especialmente en un mundo cada vez más interconectado y diverso? Dr. Imani Kumi. Nos equipa con una visión más rica y más inclusiva de la humanidad. Nos ayuda a ver a todos los pueblos como parte de la gran narrativa de Dios, rompiendo con los prejuicios y las divisiones raciales. En un mundo donde el racismo y la xenofobia persisten, esta verdad es un antídoto poderoso, un recordatorio de nuestra humanidad compartida y de la dignidad inherente a cada persona creada a imagen y semejanza de Dios. Dr. Mateo Silva. Nos da una base más sólida para el diálogo interreligioso y intercultural. Si reconocemos la diversidad desde el corazón de nuestras propias escrituras, estamos mejor preparados para interactuar con otras tradiciones de fe y con otras culturas. Nos enseña a valorar la pluralidad y a buscar puntos de conexión en lugar de enfocarnos en las diferencias. Dr. Elena Petrova. Y nos da una teología más robusta y resiliente, una fe que puede abrazar la complejidad y la diversidad. Es una fe que puede resistir los embates del escepticismo y del relativismo. Nos permite ver la mano de Dios obrando en todas las épocas, en todos los lugares, a través de todos los pueblos. Es una fe que no teme a la verdad, sin importar dónde nos lleve. Ana, hemos escuchado perspectivas profundas y reveladoras esta noche. La historia de la presencia africana en la Biblia no es solo una adición a un texto antiguo, es una reescritura de nuestra propia comprensión de la fe, de la historia y de la humanidad. Es un llamado a la inclusión, a la justicia y a la reconciliación.
Doctora Kumi, Doctor Silva, Doctora Petrova, su sabiduría ha sido invaluable. Gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Los panelistas asienten y sonríen. La audiencia aplaude. Ana, como hemos escuchado, este es solo el comienzo. La verdad, en su plenitud, sigue esperando ser desenterrada. Les animamos a todos a seguir este viaje de descubrimiento, a seguir haciendo preguntas y a seguir buscando respuestas. Porque al hacerlo, no solo enriquecemos nuestra propia fe, sino que contribuimos a construir un mundo más justo, más compasivo y más unido. INT, Museo de Arte Afroamericano, DIA. La cámara se mueve lentamente a través de una exposición de arte que representa escenas bíblicas con personajes de ascendencia africana. Vemos una anunciación con una María de piel oscura, un bautismo de Jesús en el Jordán con un Jesús y un Juan Bautista de rasgos africanos, y una última cena donde los discípulos son diversos. La música es suave y evocadora. Narrador, veo. La historia, a menudo, se cuenta desde una única perspectiva, pero la fe, en su esencia, es un tapiz tejido con hilos de todas las culturas, de todas las naciones, de todos los pueblos. La revelación de la presencia africana en la Biblia no es un acto de revisionismo, sino de restauración. Es la recuperación de una verdad que siempre estuvo allí, pero que fue oscurecida por siglos de interpretaciones sesgadas. Exte, cumbre de una montaña. Amanecer, el sol sale sobre un vasto paisaje. El narrador, veo, continúa. Narrador, veo. Al abrazar esta verdad, no solo honramos el pasado, sino que construimos un futuro más luminoso. Un futuro donde la fe es un puente, no un muro. Donde la diversidad es celebrada, no temida, donde cada voz es escuchada, cada historia es valorada, y cada ser humano es reconocido como una chispa del amor divino. INT, estudio de grabación. DIA, el narrador, sentado frente a un micrófono, mira directamente a la cámara. Narrador, este ha sido nuestro viaje. Un viaje para desenterrar las verdades que la historia ha intentado ocultar. Un viaje para revelar la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Pero la exploración no termina aquí. La Biblia es un libro vivo que sigue hablándonos de nuevas maneras, y cada vez que nos atrevemos a mirarla con ojos frescos, con corazones abiertos, descubrimos nuevas capas de significado, nuevas revelaciones que nos transforman. Narrador, gracias por acompañarnos en Verbo Negro. Sigan buscando, sigan cuestionando, sigan creyendo, porque en esa búsqueda incansable de la verdad es donde encontramos la plenitud de la fe. Hasta la próxima. Y te quiero ver en el próximo video, hermano.